Guillermo Ortiz Martínez salió con pluma y papel a cuestionar ante el mundo a los gobiernos de México y de Brasil, a los que en medio de la pandemia calificó como bolas de demolición. El que fuera gobernador del Banco de México y secretario de Hacienda en el gobierno priista de Ernesto Zedillo, hizo una severa crítica a las gestiones sanitarias y económicas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo en un artículo del diario británico Financial Times, que publicó conjuntamente con Arminio Fraga, quien también fuera presidente del Banco Central de Brasil. Ortiz Martínez escribió que López Obrador estaba duplicando las políticas populistas, lo que decepcionaba a muchos, y que sus acciones han exacerbado la incertidumbre política y desalentado la inversión. Por supuesto que aplaudimos la libertad de expresión, defendemos el derecho que todos tenemos de opinar sin censura, pero después de los cuestionados expresidentes del llamado PRIAN, el último mexicano que tiene derecho a censurar lo que hace el gobierno de la Cuarta Transformación, llamando demoledoras a sus políticas públicas, es precisamente Guillermo Ortiz Martínez. Y no es que en algunos asuntos le falte razón a quien fuera, entre 2011 y 2014, director del grupo financiero Banorte, sino que se tiene que tener un muy elevado nivel de cinismo, ser un cara dura, dirían algunos, para convertirse en crítico del desastre que él mismo engendró y heredó. No existe en el planeta un ministro de finanzas de cualquier nación que tenga el récord de quien fuera subsecretario y luego secretario de Hacienda en los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Ortiz Martínez fue el responsable de privatizar en 1990 la banca que José López Portillo nacionalizó en 1982, pero algunos de sus procesos no fueron muy transparentes que digamos. De hecho, en su momento, calificaron como manipulados, como fue el caso de la reasignación a Bancomer a FEMSA, cuando el presunto ganador original fue operadora de bolsa. 4 años después de aquellas privatizaciones, el mismo Ortiz Martínez fue el arquitecto del muy debatido rescate bancario tras el colapso financiero del llamado Error de Diciembre de 1994. De esa crisis emergió el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, un muy cuestionado plan de rescate proyectado con un costo de 552,000 millones de pesos, que serían cubiertos un 40% con recursos de los bancos sobrevivientes y 60% con dinero de las arcas nacionales. Eso sí es demolición. Ese FOBAPROA nos costó a los mexicanos el equivalente al 14.5% del Producto Interno Bruto. Sin duda, el más elevado costo pagado por un país del planeta por una crisis similar. Eso sí es demolición. En los 22 años transcurridos desde que Ortiz Martínez nos endosó el FOBAPROA, se han liquidado unos 700,000 millones de pesos de aquellos adeudos bancarios, pero todavía faltan por pagar 1,062,000 pesos más. Eso sí es demolición. El costo actual para cubrir apenas los intereses de aquella descomunal deuda es de 50,000 millones de pesos anuales, que apenas alcanzan a cubrir intereses y una parte marginal del capital. Eso sí es demolición. Cuando el FOBAPROA fue creado, nos dijeron que se pagaría en 20 años. Van 22 y si bien nos va, terminará de cubrirse en el año 2070. Eso sí es demolición. Cuando se firmó el FOBAPROA, nos dejó una deuda de 5,420 pesos por cada mexicano. Hoy, más de 20 años después, esa deuda per cápita ya va en 8,313 pesos por cada mexicano. Eso sí es demolición. Y después de vender y luego rescatar a los mismos bancos entrenacionales, Ortiz Martínez también fue el promotor de la transparencia de la banca mexicana a manos extranjeras. Su herencia maldita instaló a México como el único país que no tiene el control sobre su sistema de pagos. Si se quiere hacer una negociación financiera seria, hay que tocar base en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o España. Eso sí es demolición. Por eso decimos que Guillermo Ortiz Martínez, mejor conocido entre sus amigos como La Perica, está obligado a cerrar el pico y a esconder su pluma.
porque la crisis financiera que vivimos, agravada por la pandemia y el colapso financiero internacional, es más grave todavía en México por esas herencias malditas como la del Fobaproa, que nos endeudaron a 3 generaciones para salvar de la quiebra a unos 600 privilegiados. Eso sí es demolición.